Buenas a todos. En este video vamos a abordar los indicadores de espacio en las composiciones visuales. Para eso, analizaremos el capítulo La representación visual del libro titulado El lenguaje de la visión de George Kepes. Cuando trabajamos en el espacio plástico bidimensional, tenemos muchas formas de buscar la representación del espacio tridimensional. Un recurso muy difundido es el de la perspectiva lineal, pero existen otras alternativas que denominamos indicadores de espacio. Los indicadores de espacio son recursos o herramientas que existen para trabajar en la producción de imágenes bidimensionales cuyo propósito es la de sugerir mayor o menor profundidad. Se orientan a la representación del espacio tridimensional en el plano, dejando en evidencia que la producción de imágenes implica un proceso subjetivo de construcción de un determinado espacio plástico y que no hay objetividad o una manera correcta para componer. Siguiendo a Kepes, podemos definir que estos indicadores de espacio son la relación de tamaño, la posición vertical, la superposición, la transparencia e interpenetración, la luz, el color, la nitidez y la falta de precisión y la textura. Vamos a analizarlos caso por caso. Comenzaremos con la relación de tamaño. Convengamos en que el tamaño de las cosas tiene vinculación con el espacio que ocupa, por lo que el tamaño de las formas representadas en una imagen también tiene relación con la organización del espacio plástico. Para Kepes, el soporte, ya sea un papel, un lienzo o una madera, contiene un mundo espacial propio, que no es necesariamente una ilusión del espacio real. Es decir, que el espacio plástico, el espacio de la imagen, no representa necesariamente distancias reales entre los elementos representados, sino en una relación plástica y significativa que depende de las intenciones del productor de la imagen. En este sentido, la relación de tamaño puede tener dos implicancias. Si se utiliza como signo espacial, el aumento o disminución del tamaño de un elemento respecto a otro simula un alejamiento espacial entre ellos. Mayor tamaño implica mayor cercanía y menor tamaño implica mayor distancia. Pero también puede ser usado a nivel simbólico, y en ese caso, la relación del tamaño está íntimamente vinculada a la jerarquía de poder, fuerza o importancia. Este último uso se denomina perspectiva jerárquica y mayormente tiene que ver con la importancia discursiva en un contexto determinado. Así, mayor tamaño implica mayor importancia significativa y menor tamaño implica menor importancia. El segundo indicador es la posición vertical. En el espacio real, el horizonte siempre nos proporciona un contexto, por lo que la posición de los objetos en relación con esta línea determina cierta distancia. Aun cuando la línea no se vea, sabemos que si miramos un paisaje, las diferentes elevaciones de los elementos indican una posición en profundidad. Tradicionalmente, el plano gráfico es identificado con el plano horizontal, por lo que el extremo inferior sería el punto visual más próximo y el grado de elevación de las formas indica una posición espacial más alejada. Entonces, un elemento ubicado más abajo en el espacio plástico de la imagen indica cercanía, mientras que un objeto ubicado más arriba indica lejanía, esté presente o latente la línea de horizonte. En tercer lugar tenemos la superposición. Cuando desde nuestra posición un objeto obstruye nuestra vista de otro objeto, no suponemos que el segundo objeto deje de existir, sino que el primero está superpuesto. En la imagen, la superposición indica una diferencia espacial o de profundidad, en la que el elemento que percibimos completo genera la ilusión de situarse delante y el que percibimos incompleto detrás.
La superposición constituye entonces un sentido de espacio entre el espectador, el elemento completo y el elemento con su contorno inconcluso. Este mismo mecanismo puede repetirse, por lo que se pueden crear numerosas relaciones de espacio entre los elementos representados. En cuarto lugar, podemos identificar la transparencia e interpenetración. La transparencia responde a una contradicción óptica de objetos superpuestos que se perciben de forma simultánea. Esto puede deberse a que se representa un elemento transparente o translúcido como característica material, o que se intente buscar una percepción en la que el espacio fluctúa y no se define con certeza la posición de cada objeto. Se produce así una interpenetración en la que los elementos se funden unos con otros, a veces generando tensiones y otras dando como resultado un todo integrado. El quinto indicador es la luz. La percepción visual del mundo se configura a través de la luz, por lo que las relaciones de luz, color y sus dimensiones ordenan los elementos del contexto que rodea al ser humano. La representación de la luz también organiza el espacio plástico a través de relaciones de contraste y pasaje, tanto para el volumen como para la profundidad. El valor puede resultar un indicador de espacio a partir del enfoque tradicional en el que los valores altos indican proximidad y los valores bajos indican lejanía. Pero también la iluminación es un indicador, en tanto el sombreado representa propiedades del volumen y las sombras, tanto inherentes o arrojadas, constituyen un indicador de profundidad del propio elemento y de distancias con superficies u otros objetos. En sexto lugar, analizaremos el color. Sabemos que nunca registramos sensaciones de color aisladas, sino en interacción dinámica con otros colores. Es por esto que algunas propiedades de los colores también colaboran como indicadores de espacio. Por ejemplo, la saturación del color permite inducir ciertas percepciones espaciales. Los colores con mayor nivel de saturación parecen siempre avanzar y los colores desaturados parecen retroceder. Por otro lado, la temperatura del color también se vincula con la organización espacial, determinando que las temperaturas cálidas se vinculen con lo cercano y las frías con lo lejano. Es preciso aclarar que estas relaciones son siempre relativas y dependen de las interacciones mutuas de los colores involucrados en la composición. El séptimo indicador es la nitidez y falta de precisión. La visión humana se desarrolla con mayor precisión en distancias cortas, y los objetos se tornan más borrosos a mayores distancias. Esto se debe a que el ojo no puede enfocar al mismo tiempo objetos próximos y distantes, y privilegia siempre lo más cercano. En el espacio plástico se utiliza la disminución de detalles para indicar lejanía, y la mayor nitidez para indicar que el elemento se encuentra cercano al punto de vista. En la historia del arte, este efecto es denominado perspectiva atmosférica. Esta falta de precisión se debe a la incidencia del aire entre el ojo del espectador y el elemento representado. Por último, analizaremos la textura. La representación visual de las cualidades superficiales de los objetos se remonta a las primeras producciones visuales, pero según Kepes, se exacerbó con la aparición de la fotografía y los suplementos que permitieron la visión macro y micro. La textura de los elementos visuales puede indicar espacio basado en una escala en relación a las posibilidades visuales del espectador y a los contrastes texturales que pueden provocar mayor o menor cercanía y distancia. Es importante mencionar que los indicadores de espacio se utilizan frecuentemente combinados a los fines de complementarse y reforzarse mutuamente.
Si los pensamos en términos históricos, están presentes casi desde los comienzos de las manifestaciones artísticas del ser humano, pero hacia fines del siglo XIX fueron redescubiertos cuando las vanguardias artísticas cuestionaron el uso de la perspectiva lineal como única modalidad objetiva en la representación del espacio. El proceso de abstracción fue sumamente importante para comprender que podía existir un tratamiento controlado de las fuerzas plásticas y que la imagen tiene vida propia. Las líneas, planos y direcciones pueden crear una sensación espacial sin representar objetos. Ese carácter objetivo del espacio ilusorio que pretendía el uso mecánico de la perspectiva se pone en jaque y se comienza a comprender que en la imagen el espacio es una construcción. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en próximos videos.